Un niño pobre salvó a la hija de un millonario. Lo que el niño le pide a cambio hizo llorar al millonario. En la ciudad, donde los rascacielos tapaban cualquier esperanza de ver el cielo y el ruido era la única constante, vivía Mateo. Era un niño de 10 años, pero la dureza de la vida lo había obligado a ser más fuerte de lo que cualquiera de su edad debería ser. Caminaba descalzo por las calles, su cabello oscuro despeinado y su rostro ligeramente sucio, aunque su mirada siempre mantenía un brillo especial, como si dentro de él habitara una esperanza que ni la miseria había logrado apagar. Mateo vestía un pantalón remendado en las rodillas, una sudadera 3 tallas más grande que le llegaba casi a los muslos, y una mochila vieja que llevaba colgando de un solo hombro. Pasaba las mañanas y tardes recorriendo calles, revisando basureros y esquinas en busca de botellas de plástico y latas para venderlas en el reciclaje. Cada moneda que conseguía era una pequeña victoria, no por él, sino por Carolina, su madre. Carolina tenía 35 años, pero los años parecían pesarle el doble. Su rostro, marcado por las largas jornadas de trabajo, aún conservaba la dulzura de una madre que daba todo por su hijo. Sus manos estaban llenas de cicatrices pequeñas y resequedad por los productos de limpieza que usaba diariamente en su trabajo. Carolina era empleada de limpieza en varias oficinas del centro, y aunque sus jefes rara vez se molestaban en aprender su nombre, ella lo daba todo, sabiendo que cada centavo ganado era un paso más hacia el sustento de Mateo. Aquella mañana, antes de salir al trabajo, Carolina se detuvo frente al pequeño espejo roto de su cuarto, atándose el cabello castaño en un moño sencillo. Su uniforme gris, limpio pero desgastado, colgaba en su cuerpo menudo. Giró hacia Mateo, que estaba sentado en un colchón en el suelo, desayunando lentamente un pan con un poco de mermelada. «Mateo, hijo, no vuelvas tarde hoy, ¿sí?», le dijo con una sonrisa cansada. «No te preocupes, mamá. Hoy juntaré más latas para que descanses un poco mañana», respondió él, con la boca llena pero los ojos fijos en ella. Carolina suspiró y se acercó para acariciarle el cabello. «Eres mi fuerza, Mateo. Yo trabajo para que tú no tengas que preocuparte por nada. Pero prométeme que nunca dejes de ser ese niño bueno que eres». Mateo asintió con seriedad, guardando esas palabras en lo profundo de su corazón. Aunque no le decía nada, lo que más deseaba en el mundo era que su mamá pudiera descansar. No le importaban los juguetes ni las cosas que veía en los escaparates, solo quería verla sonreír de verdad, como lo hacía cuando él era más pequeño. Mientras Carolina salía rumbo a su trabajo, Mateo tomó su mochila y se dirigió al centro de la ciudad. Ese día, las calles estaban especialmente bulliciosas. Los automóviles formaban interminables filas, las bocinas se mezclaban con los gritos de los vendedores ambulantes, y los peatones caminaban rápido, casi como si compitieran por llegar antes a ninguna parte. En una esquina concurrida, a unos metros de una lujosa tienda de ropa, una niña captó la atención de Mateo. Tenía aproximadamente su misma edad, 10 años, pero parecía de otro mundo. Su cabello rubio y brillante estaba recogido en una coleta alta, adornada con un lazo blanco impecable. Llevaba un vestido azul marino con detalles en blanco, medias perfectas y zapatos negros que brillaban como si nunca hubieran tocado el polvo. Sofía, la niña, sostenía en sus manos una muñeca de porcelana vestida de gala, a la que miraba con atención mientras caminaba lentamente, completamente ajena al caos de su alrededor. Mateo la observó por unos segundos. Su ropa, su postura y la manera en que las personas la miraban, hablaban de una vida completamente diferente a la suya. A unos metros de ella, un hombre alto y de apariencia imponente bajaba de un auto negro de lujo. Vestía un traje oscuro que parecía hecho a medida, y su cabello entrecano estaba perfectamente peinado. Alejandro Torres, el padre de Sofía, era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, conocido por su éxito en los negocios y su carácter serio. Aunque amaba profundamente a su hija, su vida giraba en torno al trabajo, y las responsabilidades lo mantenían siempre distraído. Alejandro bajó del auto revisando su teléfono, mientras un hombre de seguridad abría la puerta trasera para Sofía. La niñera de la niña, una mujer que parecía más interesada en su propio teléfono que en su trabajo, caminaba detrás de ella sin percatarse de que la pequeña había comenzado a alejarse, distraída con su muñeca. Mateo, desde su esquina, notó que Sofía estaba acercándose demasiado a la calle. Algo en su interior se activó, un instinto que no podía ignorar. Se quedó mirando cómo los pies de la niña se acercaban al borde de la acera mientras el ruido de un motor se hacía cada vez más fuerte. Un auto deportivo negro venía a toda velocidad,
ignorando los semáforos y los gritos de los peatones que intentaban advertirle. Sofía seguía caminando, completamente ajena al peligro que se acercaba rápidamente hacia ella. Mateo dejó caer su mochila al suelo, su corazón latiendo con fuerza, y sus piernas comenzaron a moverse antes de que siquiera pudiera pensar en lo que hacía. El bullicio de la avenida seguía siendo el mismo, pero para Mateo, todo pareció ralentizarse en ese instante. Sus pies descalzos golpeaban con fuerza el pavimento mientras corría hacia la niña. El auto negro se acercaba a toda velocidad, y los gritos de las personas en la acera parecían una advertencia lejana. Mateo no pensaba en el peligro, no pensaba en nada más que en alcanzar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Sofía seguía caminando, mirando su muñeca con una sonrisa inocente, completamente ajena al caos que se desarrollaba a su alrededor. Su coleta alta rebotaba ligeramente con cada paso, y el lazo blanco parecía un destello de pureza en medio del gris urbano. Cuando Mateo llegó a su lado, no hubo tiempo para palabras. Con toda su fuerza, empujó a la niña hacia la acera, logrando que cayera de espaldas, mientras él mismo tropezaba y rodaba hacia un lado, quedando peligrosamente cerca del borde de la calle. El auto pasó rozándolo, frenando con un chirrido que hizo eco en toda la avenida. El conductor, claramente asustado, se detuvo más adelante, pero Mateo no le prestó atención. Estaba demasiado ocupado revisando a la niña. ¿Estás bien?, preguntó con la respiración agitada, su voz entrecortada por el esfuerzo. Sofía, todavía en el suelo, parpadeó confundida. Sus ojos azules, grandes como el cielo, estaban llenos de sorpresa. Por un momento, no dijo nada, simplemente lo miró. Finalmente, asintió mientras se sentaba, su vestido azul ahora ligeramente arrugado y con una pequeña mancha de polvo en la falda. Mi muñeca, dijo, señalando el juguete que había caído unos pasos más allá. Mateo miró hacia el objeto, se puso de pie rápidamente y corrió a recogerlo. Cuando regresó, se la entregó con cuidado. Sofía la tomó con ambas manos, todavía aturdida, pero sin apartar los ojos de él. Mientras tanto, la escena no había pasado desapercibida. Las personas en la acera, que habían sido testigos del acto, comenzaron a acercarse. Algunos murmuraban sobre el valor de Mateo, otros tomaban fotos o videos con sus teléfonos. Pero el ruido más fuerte fue el sonido de los pasos rápidos de un hombre acercándose. «Sofía», gritó Alejandro Torres, con el rostro pálido por el susto. Su voz, normalmente controlada y autoritaria, estaba cargada de pánico. Sofía levantó la vista justo a tiempo para ver a su padre arrodillarse frente a ella y envolverla en un abrazo protector. «Papá», murmuró, todavía procesando lo ocurrido. Alejandro revisó a su hija rápidamente, asegurándose de que no tuviera heridas. Luego levantó la mirada y sus ojos se encontraron con Mateo, que observaba la escena desde un par de pasos atrás, incómodo con tanta atención. Alejandro se levantó lentamente, dirigiéndose hacia él. «¿Fuiste tú?», preguntó, su voz ahora más baja pero aún cargada de emoción. Mateo asintió con la cabeza, sin saber qué decir. Sus manos jugaban con los tirantes de su mochila, como si intentara encontrar un lugar donde esconderse de las miradas que ahora lo rodeaban. Alejandro se detuvo frente a él, bajando un poco la cabeza para mirarlo a los ojos. Aunque su rostro reflejaba seriedad, sus ojos estaban húmedos. «Hijo, no tengo palabras. Le salvaste la vida a mi niña». Mateo apartó la mirada, nervioso, y murmuró: Solo hice lo que cualquiera haría». Alejandro negó lentamente con la cabeza. No cualquiera haría lo que tú hiciste. Te arriesgaste por ella. No puedo dejar esto así. La multitud que se había reunido alrededor observaba expectante, pero Alejandro parecía no notar a nadie más. Sacó una billetera de su bolsillo y comenzó a buscar algo en su interior. Mateo, al verlo, dio un paso atrás. «No quiero dinero», dijo rápidamente, su tono firme pero respetuoso. Alejandro lo miró con sorpresa, dejando de buscar en su billetera. «¿Entonces qué quieres?», preguntó con sincera curiosidad. Mateo lo pensó por un momento, apretando los labios. Podía sentir la mirada de todos sobre él, pero no le importaba. Finalmente, levantó la cabeza y dijo: «Solo quiero que mi mamá pueda descansar». El silencio que siguió a esas palabras fue casi palpable. Alejandro parpadeó, sorprendido por la simplicidad y la profundidad de la respuesta. «¿Tu mamá?», preguntó. Mateo asintió,
sus ojos serios. Ella trabaja mucho. Siempre está cansada. Quiero que pueda tener tiempo para descansar y ser feliz. Eso es todo. Las palabras del niño parecieron resonar en Alejandro de una manera inesperada. El hombre se quedó inmóvil por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. La multitud, que había estado murmurando, también guardó silencio, impactada por la humildad del niño. Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía se acercó lentamente y tomó la mano de su padre. Miró a Mateo y le sonrió, con un brillo de gratitud en los ojos. El eco de las palabras de Mateo aún resonaba en la mente de Alejandro mientras conducía de regreso a su mansión junto a Sofía. El interior del lujoso auto estaba en completo silencio. Sofía sostenía su muñeca contra el pecho, mirando por la ventana, mientras Alejandro apretaba el volante con las manos, su mirada fija en la carretera, pero su mente completamente distraída. «Papá», la voz suave de Sofía rompió el silencio. «Sí, mi amor», respondió Alejandro, sin apartar la vista del camino. «¿Vas a ayudar a Mateo y a su mamá?», preguntó, girándose para mirarlo con sus grandes ojos azules. Alejandro suspiró. Sabía que su hija era perceptiva, mucho más de lo que a veces parecía. Había algo en la humildad y el coraje de ese niño que lo había conmovido profundamente. «Claro que sí, Sofía. No puedo ignorar lo que hizo por ti, por nosotros», dijo, con un tono más suave de lo habitual. Llegaron a la mansión, un enorme edificio rodeado de jardines perfectamente cuidados. Era el tipo de lugar que se veía en revistas de lujo, pero que para Alejandro ya había perdido parte de su encanto. Mientras el auto se estacionaba frente a la entrada principal, la niñera de Sofía salió rápidamente de la casa, con el rostro lleno de preocupación. «Sofía, señor Torres, lo siento mucho, no sé cómo pudo pasar esto», exclamó la mujer, corriendo hacia ellos. Alejandro levantó una mano, deteniéndola. «Ya hablaremos más tarde, Clara. Por ahora, quiero que Sofía descanse». Sofía bajó del auto y, antes de entrar, volvió a mirar a su padre. «Papá, no olvides lo que dijo Mateo, ¿sí?». Alejandro asintió lentamente, observando cómo su hija subía las escaleras con pasos tranquilos. Cuando ella desapareció por completo, él se quedó parado junto al auto, mirando hacia el horizonte, perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, en el pequeño departamento que Mateo compartía con Carolina, la vida continuaba como siempre. La vivienda era pequeña, con paredes de pintura desgastada y apenas algunos muebles que parecían haber resistido más años de los que deberían. Carolina había llegado del trabajo exhausta, pero con la misma sonrisa cálida que siempre le dedicaba a su hijo. «¿Cómo te fue hoy, Mateo?», preguntó mientras sacaba unas tortillas y frijoles para la cena. Mateo, sentado en el suelo con un cuaderno viejo donde intentaba dibujar algo, levantó la mirada. Dudó por un momento, preguntándose si debía contarle lo que había pasado. «Bien, mamá. Recolecté muchas latas», respondió finalmente, evitando entrar en detalles. Carolina asintió, confiada en la sinceridad de su hijo, y continuó preparando la comida. Su cabello, que había estado recogido todo el día, ahora caía en mechones sueltos alrededor de su rostro, y su postura encorvada mostraba el cansancio acumulado. Sin embargo, había una ternura inquebrantable en su forma de mirar a Mateo, como si él fuera su única razón para seguir adelante. «Mañana tengo un turno doble, pero el fin de semana prometo que podemos ir al parque. ¿Te parece?», dijo con una sonrisa, aunque sabía que probablemente estaría demasiado agotada para cumplirlo. Mateo asintió con entusiasmo, pero en su interior sentía un nudo en el estómago. Su madre siempre decía esas cosas, y aunque él sabía que sus intenciones eran genuinas, también sabía que rara vez se hacían realidad. «Está bien, mamá. No te preocupes», respondió, esforzándose por sonar optimista. Esa noche, en su despacho, Alejandro se sentó frente a su enorme escritorio de madera oscura. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros y premios de negocios, símbolos de su éxito. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de esos logros le importaba. Sacó una libreta pequeña donde solía anotar ideas importantes y comenzó a escribir algo, reflexionando sobre las palabras de Mateo. Había conocido a muchas personas en su vida, empresarios ambiciosos, políticos poderosos, incluso artistas famosos. Pero un niño descalzo, con ropa vieja y un corazón puro, había logrado mover algo dentro de él que ninguna de esas personas había conseguido.
Tomó su teléfono y marcó un número. «Laura, necesito que hagas algo por mí», dijo, dirigiéndose a su asistente personal. La mujer, siempre eficiente, respondió al instante. «Claro, señor Torres. ¿Qué necesita?» «Quiero que averigües todo sobre un niño llamado Mateo y su madre, Carolina. Viven en el centro, probablemente en condiciones muy humildes. Necesito saber dónde trabajan, dónde viven y qué necesitan. No quiero que se les pase por alto nada», instruyó con firmeza. Hubo una breve pausa antes de que Laura respondiera. «Entendido, señor Torres. Empezaré de inmediato». Alejandro colgó y se quedó mirando la libreta frente a él. Había escrito algo en ella sin darse cuenta. Asterisco, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar. Asterisco. Con una leve sonrisa, se levantó de su silla. Por primera vez en años, sentía que estaba a punto de hacer algo que realmente importaba. El amanecer pintaba el cielo de un tenue color anaranjado cuando Mateo salió de su pequeño apartamento. Había dormido poco, pero la emoción y los nervios del día anterior aún lo mantenían alerta. Mientras caminaba por las calles del barrio, pateando pequeñas piedras en su camino, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido: el rescate de Sofía, el agradecimiento de Alejandro, y sobre todo, la extraña promesa de ayuda que parecía casi demasiado buena para ser real. Pronto llegó a su lugar habitual, la esquina junto a la panadería, donde siempre pasaba las mañanas observando a la gente y esperando alguna oportunidad para ganar unas monedas. A pesar de las dificultades, a Mateo le gustaba ese lugar. El aroma del pan recién horneado le recordaba tiempos mejores, cuando su mamá aún tenía tiempo para cocinar y reír con él. Se sentó en el borde de la acera, con la espalda apoyada contra la pared, y sacó su cuaderno viejo. Aunque estaba lleno de hojas arrancadas y garabatos, ese cuaderno era uno de sus pocos tesoros. Mateo intentaba dibujar algo, un caballo que había visto en un póster descolorido de una tienda cercana, pero la sensación de estar siendo observado lo hizo detenerse. Levantó la vista y notó que un auto negro y brillante se acercaba lentamente. Mateo reconoció de inmediato el vehículo. Lo había visto estacionado frente al parque el día anterior. Su cuerpo se tensó al verlo detenerse frente a la panadería, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La puerta del conductor se abrió, y Alejandro Torres descendió con paso decidido, vistiendo un traje oscuro perfectamente planchado que resaltaba su porte imponente. El hombre dirigió su mirada hacia Mateo, y su expresión, aunque serena, tenía un aire de determinación. Mateo se quedó congelado en su lugar, con el cuaderno aún en sus manos. No sabía si debía levantarse, esconderse o simplemente quedarse quieto. Alejandro se acercó con calma, deteniéndose a un par de pasos del niño. Bajó un poco la cabeza para mirarlo a los ojos y sonrió con calidez. «Hola, Mateo», dijo con un tono tranquilo. Mateo lo miró fijamente, todavía desconfiado. «Hola», respondió en voz baja, apretando el cuaderno contra su pecho. Alejandro observó al niño con más detalle, su cabello despeinado, sus ropas desgastadas, y esos ojos grandes y oscuros que, a pesar de la aparente desconfianza, transmitían una inteligencia y valentía poco comunes para su edad. «Quería hablar contigo», continuó Alejandro. «¿Puedo sentarme contigo?». Mateo asintió con un leve movimiento de cabeza, y Alejandro, sin importarle que su traje pudiera mancharse, se sentó en el suelo junto a él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Mateo dibujaba círculos distraídamente en el cuaderno, mientras Alejandro buscaba las palabras correctas. «Ayer, le salvaste la vida a mi hija, Sofía», dijo finalmente. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Mateo miró hacia abajo, encogiéndose de hombros. «Solo hice lo que cualquiera haría». Alejandro sonrió, negando con la cabeza. «No, Mateo. No cualquiera hubiera hecho lo que tú hiciste. La mayoría habría pasado de largo o no habría sabido qué hacer. Pero tú te arriesgaste. Y eso significa mucho para mí». Mateo levantó la mirada, sorprendido por la sinceridad en las palabras de Alejandro. «¿Cómo está ella? ¿Sofía?», preguntó con curiosidad. «Está bien, gracias a ti. Habló mucho de ti anoche. Dice que eres su héroe», respondió Alejandro, y por un instante, vio cómo los labios de Mateo se curvaban en una pequeña sonrisa que rápidamente trató de ocultar. El sonido de pasos interrumpió la conversación. Era Carolina, la madre de Mateo, quien regresaba de la panadería con una bolsa de papel en las manos.
Había salido temprano a comprar algo de desayuno antes de dirigirse a su trabajo. Al ver a Mateo hablando con un hombre trajeado, se detuvo en seco. «¿Mateo?», llamó, con el ceño fruncido, mientras se acercaba con precaución. Mateo giró rápidamente la cabeza hacia ella, un poco nervioso. «Mamá, él es el papá de la niña que salvé ayer». Alejandro se puso de pie al instante, alisándose el traje con las manos antes de extender una hacia Carolina. «Señora, soy Alejandro Torres. Es un placer conocerla». Carolina miró la mano extendida y luego a su hijo, que seguía sentado en el suelo con una mezcla de nervios y expectativa en el rostro. Finalmente, aceptó el apretón de manos, aunque su expresión seguía mostrando cierta desconfianza. «Mucho gusto, señor Torres», respondió, tratando de sonar educada. «Mateo me contó algo sobre lo que pasó ayer, pero no entiendo por qué está aquí». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, entendiendo su incertidumbre. «Estoy aquí para agradecerle a su hijo. Lo que hizo por mi hija fue algo extraordinario, y no quiero dejarlo pasar. También quiero ayudarles». Carolina frunció el ceño, claramente sorprendida por la última frase. «¿Ayudarnos?». «Sí. Mateo me pidió algo muy especial ayer. No pidió dinero, ni cosas materiales. Solo pidió que usted pudiera descansar y ser feliz. Eso me conmovió profundamente, señora. Quiero hablar con usted sobre cómo puedo apoyarlos para que eso sea posible». Carolina miró a su hijo, buscando alguna señal de que esto era real. Mateo asintió lentamente, como si quisiera transmitirle que confiara en Alejandro. «No sé qué decir», murmuró Carolina, todavía asimilando lo que acababa de escuchar. Alejandro sonrió con amabilidad. «No tiene que decir nada ahora. Pero si me lo permite, me gustaría invitarles a desayunar. Podríamos hablar con más calma». Carolina dudó por un momento, pero la sinceridad en los ojos de Alejandro y la expresión esperanzada de Mateo la convencieron. «Está bien». Alejandro asintió, claramente aliviado. «Perfecto. ¿Puedo llevarlos?». Carolina vaciló al ver el auto lujoso estacionado a pocos pasos, pero Mateo, emocionado por la idea de subir a un coche así, le tiró de la mano suavemente. «Por favor, mamá», susurró. Finalmente, accedió. Alejandro abrió la puerta trasera del vehículo, y Mateo subió con una mezcla de emoción y nerviosismo. Carolina lo siguió, acomodándose junto a él, mientras Alejandro se sentaba en el asiento del conductor. El auto arrancó, dejando atrás el modesto vecindario. Carolina observó por la ventana, aún sintiendo que todo esto era irreal. Mateo, mientras tanto, miraba a su madre y sonreía tímidamente. Aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, sentía que algo importante estaba a punto de cambiar en sus vidas. El café al que Alejandro los llevó no era el tipo de lugar al que Carolina y Mateo estaban acostumbrados. Ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, tenía ventanales amplios que dejaban entrar la luz del sol y mesas adornadas con flores frescas en pequeños floreros de cristal. El aroma a café recién molido y pasteles recién horneados impregnaba el ambiente, envolviendo a los clientes en una sensación de calidez y lujo. Carolina se sentía fuera de lugar desde el momento en que entraron. Miró nerviosamente su ropa, consciente de que el uniforme sencillo y algo desgastado que usaba para el trabajo contrastaba con las prendas elegantes de los demás clientes. Por su parte, Mateo estaba boquiabierto, observando los detalles del lugar, los candelabros, los cuadros en las paredes, e incluso el suelo brillante que reflejaba la luz como un espejo. Alejandro los guió hacia una mesa junto a la ventana y esperó a que se sentaran antes de acomodarse. Un mesero se acercó de inmediato con una sonrisa cortés. «Buenos días, señor Torres. ¿El menú habitual?». Alejandro negó con la cabeza, señalando a Carolina y Mateo. «No hoy, gracias. Primero, que nuestros invitados elijan lo que prefieran». Carolina miró el menú con cautela. Aunque las imágenes de los platillos se veían deliciosas, los precios que las acompañaban la hicieron tragar saliva. Era más de lo que ganaba en un día de trabajo. «Yo creo que solo un café estará bien, gracias», dijo, cerrando el menú rápidamente. Mateo, sin embargo, no pudo contener su entusiasmo. «¿Puedo pedir un jugo de naranja?». Alejandro sonrió con amabilidad. «Por supuesto, y lo que quieras comer. No te preocupes por eso, Mateo». El niño miró a su madre en busca de aprobación, y aunque Carolina dudó,
Finalmente asintió con un leve suspiro. Está bien, pero no pidas mucho, ¿sí?, le dijo suavemente. Después de que el mesero anotara los pedidos, Alejandro entrelazó los dedos y se recargó en el respaldo de su silla, dirigiendo una mirada serena hacia Carolina. Antes que nada, quiero agradecerles por aceptar venir aquí conmigo. Sé que puede parecer extraño, pero para mí, esto es importante. Carolina asintió, aunque todavía lucía tensa. Entiendo, señor Torres. Solo, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Por favor, llámame Alejandro, respondió con una sonrisa. Y lo entiendo perfectamente. Pero quiero que sepan que mi intención no es incomodarlos, sino ayudarlos. ¿Ayudarnos?, repitió Carolina, todavía insegura. Alejandro asintió, su expresión volviéndose más seria. Ayer, cuando hablé con Mateo, me di cuenta de algo que me conmovió profundamente. Cuando le ofrecí una recompensa por salvar a mi hija, no pidió nada para él. Solo pidió algo para usted, que pudiera descansar y ser feliz. Eso me dijo mucho sobre el tipo de persona que es su hijo. Carolina se volvió hacia Mateo, quien estaba jugando con el borde de la servilleta en la mesa, claramente incómodo con la atención. ¿Eso pediste?, le preguntó suavemente. El niño asintió sin levantar la mirada. Sí, mamá. Tú siempre trabajas tanto. Y yo solo quiero que estés bien. Carolina sintió que un nudo se formaba en su garganta. Tomó la mano de su hijo entre las suyas, apretándola con fuerza. No tienes que preocuparte por mí, Mateo. Yo estoy bien. Siempre he estado bien, por ti. Pero no es justo, mamá, respondió él con un hilo de voz, levantando finalmente la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Tú mereces más que eso. Alejandro, que había estado observando el intercambio en silencio, decidió intervenir. Carolina, sé que quizás esto le parezca una intrusión, pero me gustaría hacer algo por ustedes. Tengo los medios para ayudarlos, y sería un honor poder contribuir a que tengan una vida mejor. Carolina lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Por qué haría algo así por nosotros? Apenas nos conoce. Porque, como padre, sé lo que es querer lo mejor para nuestros hijos, respondió Alejandro sin titubear. Y porque creo que las personas como usted, que luchan todos los días por su familia, merecen tener una oportunidad de descansar y disfrutar de la vida. Además, siento que le debo a Mateo más de lo que puedo expresar con palabras. El mesero regresó en ese momento con los pedidos, dejando el café de Carolina, el jugo de Mateo y un elegante platillo para Alejandro. La conversación quedó suspendida por un momento mientras los tres se acomodaban para disfrutar de sus bebidas. Carolina tomó un sorbo de su café, usando el momento para pensar en lo que Alejandro había dicho. A pesar de su desconfianza inicial, no podía negar que sus palabras sonaban sinceras. Pero aceptar ayuda, eso era algo que no se le daba fácil. Siempre había creído que debía salir adelante por sus propios medios, sin depender de nadie más. Yo, no sé qué decir, Alejandro, murmuró finalmente. No estoy acostumbrada a aceptar este tipo de ofrecimientos. Alejandro asintió con comprensión. Lo entiendo perfectamente. No quiero presionarla a nada. Pero tal vez podamos empezar con algo pequeño. Podría ayudarle con algunos gastos, o con el alquiler, para que no tenga que trabajar tantas horas. Carolina iba a responder, pero Mateo la interrumpió con entusiasmo. Mamá, por favor, ¿podrías pasar más tiempo conmigo? La emoción en los ojos de su hijo hizo que el corazón de Carolina se ablandara un poco. Alejandro, al notar el cambio en su expresión, decidió presionar un poco más. No tiene que decidir ahora. Tómese su tiempo para pensarlo. Solo quiero que sepan que estoy aquí para lo que necesiten. Carolina asintió lentamente, mirando a su hijo y luego a Alejandro. Por primera vez, permitió que una pequeña chispa de esperanza se colara en su mente. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar para mejor. El resto del desayuno transcurrió en un silencio algo incómodo, pero a la vez reconfortante. Carolina no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro, las cuales parecían resonar en su mente una y otra vez. Asterisco, lo que más quiero es ayudarles. Quiero que puedan descansar. Asterisco, la idea de que alguien tan poderoso, tan fuera de su alcance, ofreciera su ayuda sin esperar nada a cambio la desbordaba, pero también la inquietaba profundamente. A lo largo de su vida, había aprendido a depender solo de sí misma,
a luchar por todo lo que tenía. ¿Cómo podía aceptar la ayuda de un desconocido? Mateo, por su parte, estaba sentado en la esquina de la mesa, con los ojos brillando de emoción. Aunque no entendía completamente lo que esto significaba para su madre, sí entendía que, de alguna manera, todo esto era bueno. Su madre siempre se veía cansada, agotada después de largas jornadas de trabajo, y él solo quería que ella fuera feliz. El hecho de que un hombre como Alejandro quisiera ayudarla le parecía un sueño hecho realidad, pero también sabía que no sería fácil para ella aceptar esa ayuda. Carolina, que no podía dejar de mirar a su hijo, sintió una mezcla de amor y culpa. Había pasado años haciendo todo lo posible por brindarle lo mejor, por darle una vida decente, aunque eso significara sacrificar su propio bienestar. Y ahora, aquí estaba, frente a este hombre que parecía dispuesto a cambiar su vida de un momento a otro. ¿Sería lo correcto? ¿Sería justo para Mateo? La posibilidad de descansar, de no tener que correr de un trabajo a otro, de pasar más tiempo con su hijo, todo eso sonaba tan perfecto, pero también tan lejano. ¿Te gustaría tener más tiempo para ti, mamá?, preguntó Mateo de repente, sacando a Carolina de sus pensamientos. Ella lo miró, sorprendida por la simpleza de la pregunta, pero al mismo tiempo tocada por la ternura con que la formuló. Su hijo estaba tan lleno de esperanza, de sueños sencillos, que ella no pudo evitar sonreírle, aunque fuera una sonrisa triste. Claro que me gustaría, hijo. Pero no quiero que esto cambie nuestras vidas de una manera que no podamos controlar. No quiero depender de nadie más. ¿Me entiendes?, respondió Carolina, su voz llena de una mezcla de inseguridad y firmeza. Alejandro, que había estado observando la conversación, decidió intervenir con suavidad. Entiendo tus reservas, Carolina, y no quiero presionarte. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo que realmente podría significar para Mateo y para ti tener un respiro? Quizás no se trata de depender de mí, sino de tener una oportunidad de disfrutar de la vida sin estar tan atrapada por el trabajo. Carolina bajó la mirada, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. La idea de que su hijo pudiera vivir una vida sin las constantes preocupaciones que ella había tenido siempre la tocaba profundamente. Sé que es difícil, Carolina, pero a veces, las personas necesitan ayuda para poder avanzar. No porque no sean fuertes, sino porque todos merecemos algo mejor. Y tú, más que nadie, lo mereces. Estas palabras, tan sencillas pero tan llenas de verdad, hicieron que Carolina se quedara en silencio. Miró a su hijo, luego a Alejandro, y sintió como las paredes que había construido a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse lentamente. ¿Sería el momento de dejar ir un poco de ese control que tanto había abrazado? ¿Sería posible que, al aceptar la ayuda de Alejandro, realmente pudiera lograr una vida más tranquila y feliz para Mateo y para ella? No sé qué hacer, susurró finalmente, casi en un suspiro. Mateo la miró con ternura. Lo que decidas, mamá, yo estaré contigo. Solo quiero que estés feliz. Carolina tragó saliva, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. A pesar de todo lo que había vivido, de las dificultades que había enfrentado, la única cosa que siempre había querido era el bienestar de su hijo. Y si eso significaba aceptar la ayuda de Alejandro para darle esa oportunidad, tal vez valiera la pena. Tal vez estaba lista para dar ese paso. ¿Y si aceptamos tu ayuda, Alejandro?, dijo, alzando la vista hacia él, sus palabras llenas de incertidumbre pero también de esperanza. ¿Realmente podremos vivir sin que todo esto sea una carga para nosotros? Alejandro la miró fijamente, su rostro lleno de empatía y comprensión. Lo prometo, Carolina. Mi única intención es ayudarles, no ser una carga. Si decides aceptarlo, lo haré de manera que no interfiera en tu vida. Solo quiero que tú y Mateo puedan tener una vida más tranquila. Carolina asintió lentamente, sintiendo una ligera paz comenzar a llenar su corazón. No era una decisión fácil, pero el simple hecho de que podía imaginar un futuro diferente, uno donde no tuviera que luchar cada día para sobrevivir, la hizo sentir que estaba tomando el camino correcto. El mesero regresó nuevamente a la mesa, interrumpiendo el momento cargado de emociones. ¿Les gustaría pedir algo más? Carolina sonrió suavemente, mirando a Mateo. Creo que estamos listos para seguir adelante. ¿No, hijo? Mateo asintió rápidamente, feliz de ver que su madre parecía más relajada. Sí, mamá. Lo que decidas, yo te apoyo. Alejandro observó a la madre y al hijo, sintiendo una sensación de satisfacción al ver cómo, poco a poco,
Carolina comenzaba a soltar el peso que había estado cargando sola durante tanto tiempo. Era el primer paso, y sabía que no sería el último. Pero, por ahora, todo parecía estar encaminado hacia una nueva esperanza. Los días siguientes a la conversación en el café pasaron en un suspiro. Para Carolina, la decisión de aceptar la ayuda de Alejandro fue como un peso que finalmente se aligeraba, aunque las dudas aún rondaban su mente. Después de todo, ella había pasado toda su vida siendo autosuficiente, y ahora se encontraba en una situación en la que tendría que depender de alguien más. Pero cada vez que miraba a Mateo, sonriendo felizmente, recordaba por qué lo estaba haciendo. Por él, por su futuro. Alejandro, como había prometido, no presionó para que las cosas cambiaran de inmediato. En lugar de eso, comenzó a hacer pequeños gestos de apoyo, como ayudar con los gastos médicos de Mateo, o asegurarse de que el alquiler del apartamento estuviera cubierto. Todo esto de manera discreta, sin hacer que Carolina sintiera que estaba siendo una carga. Y aunque al principio ella se sentía incómoda con la idea de aceptar dinero y favores, pronto se dio cuenta de que lo que Alejandro ofrecía no era solo un alivio económico, sino un cambio real en su vida. Carolina había comenzado a trabajar menos horas, lo que le permitió pasar más tiempo con Mateo. Ya no tenía que correr de un trabajo a otro, ni estar agotada todo el día. A veces, ella y su hijo caminaban juntos por el parque, disfrutando de una tarde tranquila. Había algo liberador en poder sentarse a escuchar las historias de Mateo sin preocuparse por los plazos, sin pensar en las facturas que debían pagarse. Por fin, Carolina podía ver a su hijo crecer sin la sombra constante de la preocupación sobre su cabeza. Un día, mientras caminaban por el parque, Carolina miró a Mateo, quien corría felizmente entre los árboles, con una gran sonrisa en su rostro. Ella había estado tan ocupada preocupándose por la vida que no había notado cuán rápido su hijo había crecido, cuán lleno de energía y sueños era. Y ahora, mientras caminaban juntos, Carolina se permitió soñar un poco también. Soñó con un futuro en el que ella y Mateo pudieran vivir sin miedo a lo que el mañana podría traer. Soñó con poder hacer más por él, con darle más oportunidades, más risas, más momentos de felicidad. Carolina se detuvo un momento, observando a su hijo. A veces, los pequeños cambios eran los que más marcaban la diferencia. El simple hecho de no tener que correr hacia el siguiente trabajo había sido un regalo inmenso. Pero, en el fondo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. A pesar de los gestos de Alejandro, Carolina no podía evitar sentirse vulnerable. ¿Cómo podía alguien tan ajeno a su vida, alguien como Alejandro, querer ayudarla sin motivo alguno? ¿Qué tan lejos llegarían estos gestos? Mientras tanto, Mateo, al notar que su madre se había detenido, corrió hacia ella con una gran sonrisa. «Mamá, mira, puedo saltar más alto ahora». Carolina sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y emoción. «Eso está increíble, hijo. Qué bueno que estés tan feliz». Mateo, lleno de entusiasmo, abrazó a su madre. «Gracias, mamá. Porque ahora no estás tan cansada. Podemos hacer más cosas juntos». Las palabras de Mateo calaron hondo en Carolina. Ese era el motivo de todo lo que había hecho hasta ese momento: su felicidad, su bienestar, su futuro. Ella, por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un camino diferente, uno que no estuviera marcado por la fatiga, la angustia y la lucha constante. Un camino donde ella pudiera ser más que solo una trabajadora que se sacrificaba sin descanso. Mientras regresaban a casa, Carolina pensaba en la generosidad de Alejandro. ¿Cómo podía ser tan amable con ellos? No había ninguna razón para que alguien como él se preocupara por su vida. Después de todo, ella no era más que una mujer común, una madre que intentaba hacer lo mejor por su hijo. Pero las cosas comenzaban a tener un nuevo significado para ella. Cada vez que recibía ayuda de Alejandro, veía cómo su vida mejoraba lentamente. Y aunque aún tenía algunas reservas, no podía negar que había algo genuino en todo esto. El tiempo comenzó a pasar con más calma. Carolina había encontrado una nueva rutina, un equilibrio entre su trabajo y su tiempo personal. Aunque las dudas sobre lo que Alejandro esperaba de ella seguían presentes, algo en su corazón le decía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando las decisiones correctas. Una tarde, mientras se sentaba junto a Mateo en el sofá, mirando una película, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Alejandro. He hablado con algunas personas. Hay una posibilidad de que puedas conseguir un trabajo que te permita estar más cerca de casa y con horarios más flexibles. Quiero que lo pienses y me digas qué opinas.
Asterisco. Carolina miró el mensaje con sorpresa, pero también con esperanza. Aunque no sabía lo que deparaba el futuro, lo que sí sabía era que había dado un paso importante hacia una vida diferente. Una vida en la que ya no estaría sola enfrentando todo. Y por primera vez, ella sentía que no importaba cuánto tiempo tomara, todo iba a estar bien. Carolina no pudo evitar pensar en el mensaje de Alejandro durante toda la tarde. La idea de un trabajo con horarios más flexibles, uno que le permitiera estar más tiempo en casa, con Mateo, era algo que nunca había considerado seriamente. Por lo general, sus trabajos eran agotadores, de largas horas y con poco espacio para la vida personal. Había pasado años sacrificando su tiempo y energía para sobrevivir, siempre corriendo tras una mejor oportunidad que nunca llegaba. Y ahora, aquí estaba, frente a una posibilidad que podría cambiarlo todo. Al principio, la emoción que sintió fue abrumadora. Pensó en lo que podría hacer con el tiempo libre, jugar más con Mateo, dedicarle tiempo a sus estudios, quizás incluso retomar algunos de sus propios sueños que había dejado en el olvido por la necesidad de trabajar. Sin embargo, a medida que la idea se asentaba en su mente, empezaron a surgir dudas. ¿De verdad podía confiar en que esta oportunidad era tan genuina como parecía? Alejandro había sido generoso, sí, pero ¿qué estaba buscando a cambio? ¿Podría vivir tranquila sabiendo que dependía de alguien tan ajeno a su vida? Decidió hablar con Mateo esa misma noche, mientras se sentaban en la mesa para cenar. Él, como siempre, estaba lleno de entusiasmo, ajeno a las preocupaciones que atormentaban a su madre. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Mateo al notar que su madre parecía distraída. Carolina sonrió, tratando de disimular sus pensamientos. «Nada, hijo. Solo estaba pensando en algo». Hizo una pausa, miró a su hijo y luego decidió ser honesta. «Alejandro me ofreció una oportunidad para cambiar de trabajo, uno que me permitiría estar más tiempo contigo». Mateo dejó el tenedor a un lado y la miró con curiosidad. «¿De verdad, mamá? Eso sería genial. Ya no estarías tan cansada todo el tiempo». Carolina asintió lentamente, pero una parte de ella seguía dudando. «Sí, hijo. Pero es una gran decisión. No estoy segura de si debo aceptar. No sé si debería depender de alguien más, aunque haya sido tan amable». Mateo, con la sencillez que solo un niño puede tener, la miró con una sonrisa confiada. «Yo sé que te preocupas mucho, mamá. Pero si lo que te está ofreciendo puede ayudarnos, entonces está bien. Y si tú estás feliz, yo también lo estaré». Sus palabras calaron hondo en Carolina. Aunque su hijo era pequeño, su capacidad de ver lo bueno en las cosas la conmovió. Mateo confiaba en ella, y aunque sabía que había miedos e incertidumbres, él creía que todo podría ser mejor si ella tomaba la decisión correcta. Y, por primera vez en mucho tiempo, Carolina se dio cuenta de que el miedo que sentía no tenía que controlarla. Estaba acostumbrada a luchar sola, pero tal vez, solo tal vez, no tenía que hacerlo más. Después de cenar, Carolina se retiró a su habitación. Tomó el teléfono y, con el corazón latiendo rápido, respondió a Alejandro. «Gracias por pensar en mí. Estoy dispuesta a escuchar más sobre esa oportunidad. Quiero saber más detalles antes de tomar una decisión». Su respuesta fue rápida. Alejandro, como siempre, se mostró comprensivo y dispuesto a darle el tiempo que necesitaba para pensar. A los pocos minutos, le envió un mensaje detallando los pormenores del trabajo, que incluían un horario más flexible y la posibilidad de trabajar desde casa algunos días a la semana. También mencionaba que podría ganar lo mismo o incluso más que en su trabajo actual, sin las largas horas de desplazamiento ni la presión constante. Carolina sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la idea de estar más tiempo en casa y de no tener que vivir con el agotamiento diario le parecía un sueño. Pero, por otro lado, aún sentía la sombra de la desconfianza. ¿Cómo podría algo tan perfecto ser real? En su vida nunca había existido algo así. A la mañana siguiente, decidió visitar el lugar donde trabajaba Alejandro, con la esperanza de aclarar sus dudas. Quería ver con sus propios ojos si aquello que le proponía era realmente lo que parecía. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Carolina no podía evitar preguntarse por qué este hombre, un completo extraño para ella, se mostraba tan dispuesto a ayudar. La desconfianza seguía siendo una sombra, pero algo en su corazón le decía que, tal vez, debía dar un paso hacia lo desconocido. Al llegar a la oficina de Alejandro,
fue recibida por una asistente que la condujo a una pequeña sala de reuniones. Cuando entró, Alejandro la saludó con una sonrisa cálida y amistosa, como si ya la conociera desde siempre. «Gracias por venir, Carolina». Su voz era tranquila y confiada. «He preparado todos los detalles para que puedas entender cómo funcionaría el trabajo. No quiero que te sientas presionada, pero creo que es una oportunidad que realmente podría cambiar las cosas para ti y para Mateo». Carolina asintió, sintiendo como sus nervios comenzaban a calmarse. A pesar de sus dudas, estaba dispuesta a escuchar. Quería saber con certeza si todo esto era real, si Alejandro estaba siendo sincero. Mientras discutían los detalles del trabajo, Carolina no pudo evitar observar la sinceridad en los ojos de Alejandro. No parecía estar buscando nada a cambio. Simplemente quería ofrecerle una salida, una nueva oportunidad. A medida que avanzaba la conversación, las piezas comenzaron a encajar en su mente. La oportunidad que él le ofrecía no solo era viable, sino también una de las mejores que podría conseguir. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta en su mente. ¿Sería capaz de dar el salto, dejar atrás sus miedos y aceptar lo que Alejandro le estaba ofreciendo? Después de su reunión en la oficina de Alejandro, Carolina pasó los siguientes días sumida en un torbellino de pensamientos y emociones. Había sido un paso importante, casi como abrir una puerta a un futuro que hasta entonces le parecía inalcanzable. Sin embargo, la desconfianza seguía presente, como una sombra que la acompañaba a cada paso. No era fácil dejar atrás tantos años de lucha solitaria, de tener que enfrentar el mundo con pocas herramientas y aún menos esperanzas. Pero algo había cambiado en su corazón, algo que no podía ignorar: su hijo. Mateo, al igual que ella, estaba al tanto de la situación y le preguntaba todos los días qué decidiría. Carolina sabía que la decisión que tomara afectaría no solo su vida, sino también la de su hijo. Después de todo, él era su prioridad. Siempre lo había sido. La mirada confiada de Mateo cuando le decía que, si ella era feliz, él también lo sería, había tocado un rincón de su alma que hacía mucho tiempo había dejado de lado. Una tarde, después de que Mateo se acostara, Carolina se sentó frente a la ventana de su apartamento, mirando la ciudad que nunca dejaba de moverse. Había trabajado allí por años, pero algo en su interior le decía que ya no quería ser parte de ese ajetreo constante. Sabía que estaba lista para un cambio, pero la pregunta seguía rondando su mente. ¿Estoy lista para confiar en alguien más? Finalmente, decidió que sí. Sí, aceptaría el trabajo. Sí, se daría la oportunidad de vivir algo diferente, algo mejor para ella y para Mateo. La vida no se trataba de hacer siempre lo que era seguro o cómodo, sino de arriesgarse, de buscar lo mejor para los que más importaban. Y si eso significaba poner su fe en Alejandro, entonces lo haría. No solo por ella, sino por su hijo. Tomó su teléfono, respiró hondo y escribió un mensaje a Alejandro. He tomado una decisión. Acepto el trabajo. Gracias por confiar en mí. Estoy lista para comenzar este nuevo capítulo. El mensaje fue breve, pero con la certeza que solo se obtiene después de tomar una decisión importante. Alejandro respondió rápidamente con un simple: bienvenida a bordo, Carolina. Estoy seguro de que este será un nuevo comienzo para ti y para Mateo. En ese momento, Carolina sintió una paz inesperada, como si hubiera soltado el peso que llevaba durante años. No podía predecir el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía imaginar un camino diferente, uno lleno de posibilidades. Al día siguiente, comenzó a organizar los detalles de su nuevo trabajo. Alejandro le explicó con claridad cómo sería el proceso de adaptación, los horarios flexibles, la posibilidad de trabajar desde casa algunos días, la estabilidad económica que le permitiría estar más tranquila y, lo más importante, que ya no tendría que sacrificarse tanto por sobrevivir. Carolina se dio cuenta de que, poco a poco, todo lo que había temido se desvanecía. Este cambio no solo mejoraría su vida, sino también la de Mateo, dándole la oportunidad de crecer sin las limitaciones que ella había enfrentado. La primera semana en su nuevo trabajo fue un soplo de aire fresco. Carolina comenzó a sentirse más relajada. Ya no tenía que levantarse antes del amanecer para ir a trabajos agotadores. Ahora, podía organizar su tiempo y estar más presente para su hijo. Las tardes se llenaron de juegos, risas y momentos compartidos, algo que Carolina había deseado durante tanto tiempo. Mientras tanto, Alejandro y su hija, Sofía,
comenzaron a formar parte de sus vidas de una manera sutil pero significativa. Aunque no se veían con frecuencia, Carolina y Alejandro mantenían un contacto regular. Alejandro la apoyaba con consejos sobre el trabajo, y Sofía, la hija de él, se convirtió en una especie de amiga para Mateo, con quien comenzó a pasar más tiempo. Aunque la relación entre Carolina y Alejandro seguía siendo profesional, había algo en la manera en que la trataba que la hacía sentir valorada, respetada, y no como una simple destinataria de su generosidad. Un sábado por la tarde, Carolina y Mateo fueron al parque, como solían hacer ahora con regularidad. Mientras caminaban, Mateo la miró con una gran sonrisa. «Mamá, ¿puedo invitar a Sofía a jugar conmigo este fin de semana?». Carolina no pudo evitar sonreír ante la emoción de su hijo. No recordaba la última vez que Mateo había tenido un amigo con quien compartir sus juegos. Se dio cuenta de que, al aceptar el trabajo, no solo le había dado a su hijo un futuro más brillante, sino que también le había abierto las puertas a nuevas amistades, nuevas experiencias y, sobre todo, a un tipo de vida más plena. «Claro, hijo. Si Sofía puede, sería genial». Carolina sintió como la presión que había estado cargando durante años comenzaba a desvanecerse, y la vida comenzaba a tener una nueva luz. En los siguientes meses, Carolina vio como todo a su alrededor comenzaba a cambiar. No solo su vida laboral mejoró, sino que su relación con Mateo también floreció. Ya no estaban atrapados en la rutina agotadora del día a día, sino que podían disfrutar juntos de momentos simples, pero significativos. La conexión entre madre e hijo se fortaleció, y, a medida que Mateo crecía, Carolina sentía que estaba cumpliendo su objetivo de darle una vida mejor, una vida llena de amor y estabilidad. Por su parte, Alejandro siguió siendo una figura clave en su vida. Aunque la relación entre ambos seguía siendo principalmente profesional, la amistad y el respeto mutuo que compartían se convirtieron en una base sólida sobre la que ambos podían construir un futuro más estable. Carolina, aunque aún cautelosa, empezaba a ver a Alejandro no solo como alguien que había cambiado su vida, sino como un verdadero amigo. Sofía y Mateo se hicieron grandes amigos. Pasaban horas jugando juntos, explorando el mundo desde sus ojos curiosos y llenos de esperanza. El cambio en la vida de Carolina no solo trajo más estabilidad, sino también más felicidad para su hijo. Una tarde, mientras observaba a Mateo y Sofía correr por el jardín de su apartamento, Carolina se detuvo por un momento y se permitió sentir una profunda gratitud. Había tomado una decisión que había transformado su vida, y aunque no estaba segura de todo lo que el futuro le deparaba, sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. Un camino donde las posibilidades parecían infinitas, lleno de amor, esperanza y nuevas oportunidades. Los meses pasaron rápidamente, y la vida de Carolina comenzó a tomar una dirección que nunca había imaginado. El trabajo con Alejandro le dio la estabilidad que siempre había deseado, y la flexibilidad le permitió estar más presente para su hijo. Cada día, Mateo parecía florecer más, y su vínculo se fortaleció. Los juegos en el parque con Sofía se hicieron una rutina agradable, y Carolina notaba lo feliz que su hijo estaba de tener una amiga con la que compartir su mundo. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Carolina y Alejandro también comenzó a transformarse. Al principio, era una relación estrictamente profesional. Alejandro, el hombre que le había ofrecido una oportunidad que cambió su vida, siempre fue respetuoso, atento y generoso, pero todo dentro de los límites de lo que el trabajo requería. Sin embargo, las conversaciones se fueron alargando, y empezaron a compartir más que solo temas laborales. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Carolina fue invitada a una reunión con Alejandro en su oficina. Esta vez no había trabajo pendiente, pero Alejandro quería hablar con ella sobre algo importante. Cuando llegó, él la recibió con una sonrisa cálida. «Gracias por venir, Carolina. He estado pensando en algo, y creo que es momento de decirlo», dijo Alejandro, mientras la invitaba a tomar asiento. Carolina se sentó, con una ligera sonrisa en su rostro, esperando que estuviera a punto de hablar sobre nuevos proyectos o alguna otra cuestión laboral. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó con curiosidad. «He estado observando cómo has cambiado en estos meses. Sé que todo esto ha sido un gran paso para ti, y me siento muy agradecido de haber sido parte de ese cambio. Pero más allá de eso», hizo una pausa, mirándola a los ojos con seriedad. «He llegado a darme cuenta de que lo que más valoro de ti no es solo tu trabajo, sino lo que eres como persona. El coraje con el que has enfrentado todo en tu vida, el amor que tienes por Mateo. Y cómo, sin importar lo difícil que haya sido,
siempre te has mantenido fiel a tus principios. Carolina lo miró en silencio, sorprendida por su sinceridad, pero también un poco desconcertada. Alejandro no solía hablar de esa forma tan personal. Alejandro, no sé qué decir. Aprecio mucho tus palabras. ¿Pero por qué me dices esto?, preguntó, tratando de entender el motivo detrás de sus palabras. Alejandro sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando este momento. Porque no solo aprecio lo que haces, Carolina. Es que, desde que entraste en mi vida, no he podido dejar de pensar en ti. Lo que empezó como una relación profesional ha crecido en algo más. No solo me has impresionado como trabajadora, sino también como persona. Y me gustaría saber si tú también sientes lo mismo. El corazón de Carolina dio un salto. Estaba sorprendida, pero al mismo tiempo, sentía una conexión más profunda con Alejandro que la que había tenido con nadie en mucho tiempo. No sabía si estaba lista para dar ese paso, pero algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que sentía. Alejandro, no sé si es el momento. Mi vida ha cambiado tanto en tan poco tiempo, y no quiero hacer nada apresurado. Pero, hizo una pausa, buscando sus palabras. Creo que me siento igual. Me has ayudado más de lo que podrías imaginar, y no solo en el trabajo. Has estado ahí para mí de una manera que no esperaba. Y eso significa mucho para mí. La tensión entre ellos se disipó, y por un momento, solo compartieron una mirada silenciosa llena de entendimiento. Ninguno de los dos necesitaba más palabras. La conexión que habían formado a lo largo de los meses había llegado a un punto en el que ya no importaba si el futuro era incierto. Lo importante era lo que sentían en ese momento. Durante las siguientes semanas, Carolina y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo en el trabajo, sino también fuera de él. Se encontraron en cenas, paseos y conversaciones largas que abarcaban desde sus sueños y miedos hasta sus esperanzas para el futuro. Mateo, por supuesto, también se vio envuelto en este nuevo capítulo de la vida de Carolina. Sofía y él continuaron siendo grandes amigos, y la presencia de Alejandro en la vida de ambos comenzó a ser cada vez más natural. Un día, en una tarde soleada de verano, Carolina y Mateo estaban en el parque, como de costumbre. Mientras Mateo jugaba con Sofía, Carolina se sentó en un banco cercano, disfrutando del cálido sol en su rostro. Fue entonces cuando Alejandro se acercó, sonriendo ampliamente, con un pequeño ramo de flores en la mano. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche?, le preguntó, con una mirada llena de ternura. Carolina lo miró, sorprendida pero también emocionada. No solo por la invitación, sino por la forma en que su vida había cambiado. Todo parecía haber llegado a su lugar. La paz que sentía al estar junto a Mateo, la satisfacción de su trabajo y, ahora, la posibilidad de una relación con alguien que realmente la apreciaba, le ofrecían una felicidad que nunca había creído posible. «Me encantaría», respondió Carolina, con una sonrisa plena en su rostro. Aquella noche, mientras compartían una cena tranquila y cálida, rodeados por el bullicio de la ciudad pero con el foco puesto en ellos, Carolina se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que tanto había anhelado: amor, estabilidad y la oportunidad de ser feliz sin tener que sacrificar lo que más quería. Con el tiempo, la relación entre Carolina y Alejandro floreció. Juntos, formaron una familia unida, con Mateo y Sofía como grandes amigos, compartiendo su vida y sus sueños. Carolina nunca dejó de agradecer por la oportunidad que le había dado Alejandro, pero aún más por haber tenido el coraje de dar ese paso hacia lo desconocido, hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser mucho más brillante que el pasado que había dejado atrás. Años después, Carolina miraba a su hijo y a su pareja, y no podía evitar sonreír. Había encontrado su lugar en el mundo, y todo gracias a la decisión que, en su momento, había parecido arriesgada pero que ahora la llenaba de paz. El futuro, por fin, era algo que podía abrazar con confianza, junto a los dos seres que más amaba. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.